Listo. Bueno, ¿cómo les quedó ayer el último Carnot? ¿Sí lo hicieron? Yo tengo dudas sobre ese, profe. Listo, ya vamos a mirar. Entonces, estábamos haciendo el sistemita. No voy a copiar todo el mapa porque si no nos demoramos mucho. ¿Listo? Entonces, la salida que nos hacía falta era la Z0, ¿no? Y la Z0 estaba como 0, 1, 1, 1. ¿Ustedes se acuerdan de la dicta? ¿Cómo nos quedaba la Z0? 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Otra vez, ¿cómo es? 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. hasta 0, 1, 2, 3, 4. Me hace falta 5, 6, 7. Me hace falta el del 8 y el 9. Miro. 1, 0, profe. 0, listo. Porque iba hasta el 9, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer el mapa. Aquí era X3, X2, aquí X1, X0. Bueno, vamos a ubicarlos. Entonces, el primero, 1. Segundo, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Ahora, sexto. No, profe, creo que sí. Tengo esto enredado, pero me toca hacer acá. Voy a hacer acá los números. Pero si no me enredo. Entonces, ahora sí. Bueno. Entonces, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 1. Ok. 0. 0, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 10, 0.
y 0011. Cero, 01, 10, 1 y este 0. Y 1, 0, 0, 0. Y listo. El resto sería cualquiera de los dos estados, ¿sí? ¿Cómo me queda entonces? ¿Qué grupos puedo formar? Ay, ok, voy a grabar la clase. Sería pena. No la grabo bien. Recording in progress. Un grupo podría ser este. Profe, una Aquí pregunta. podría ser. ¿Dónde queda? Yo se la subo. Les debo varias. Ahorita en la tarde se las subo. Podría ser este, ¿no? Pero, como este puede ser un 1, me conviene mejor hacer en ese grupo de 2. Lo mismo pasa acá. Mejor tomo este grupo de 2 para eliminar una variable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda Z sub 0? Señor. Y ahí no se pueden poner los 4, ¿Cuáles 4? los de la fila 1 y la fila 4. ¿Aquí? No, ahí donde está, sí, ahí donde están de marco ahorita, pero con los, o sea, los dos están haciendo un Ay, cuadrado. sí, perfecto. Sí, señores, está mejor. Está mejor este. ¿Ya? Está este mucho mejor. ¿Listo? ¿Todos estamos de acuerdo? Si hubiéramos dejado el grupo que yo había propuesto, entonces nos hubiéramos quedado con una variable más. Aquí el compañero propuso otro y ese está mejor. ¿Listo? Entonces, este movámosle 1, el 2 y el 3. Grupo 1, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos daría el grupo 1? X negado por X2 negado por X0. X, no, bueno, estamos analizando acá y aquí. Por aquí, ¿cuál cambió? Me quedaría X3. X2, ¿no? Entonces me queda X3. Y por arriba cambio X0. ¿Sí? Entonces me queda X1 negado. Más grupo 2. ¿Cuánto me da? Entonces el de arriba. ¿Cuánto me daría el grupo 2? X2, X1 y X0 negado. Pero no quedaría X0 negado, que es el que no varía, y que varía es el Perdón, sí. X0 negado. Aquí hay un error. X1 cambia, X0 es el que se mantiene igual. ¿Cómo? ¿Me digo? ¿Santiago? X2, X1 y X0 negado. X2, X1 y X0 negado. ¿Qué piensan? ¿Sí? Entonces analizamos acá. Cambia. El X3 se elimina, me queda el X2. Y por arriba se deja esta expresión, que no cambia, ¿no? X2, X1, X0 negado. Muy bien. Ahora, el grupo 3. ¿Cómo me queda el grupo 3? X3 negado, X2 negado. Y X0. X3 negado, X2 negado y X0. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, yo por ejemplo tendría una duda. Señor, diga. Sí, donde usted está señalando con la flecha, profe, en esa casilla. Ajá. Yo estaba pensando si, por ejemplo, ahí hubiera un 0,
en vez de un cualquiera, ¿cómo se tomaría los grupos, el dúo ahí? ¿Se podía tomar con la casilla 1, 1, 1, 0? ¿O sería 1, 0 con 1, 0 en X3, X2, X1 y X0? Hay un cero, entonces el grupo sería este, ¿sí? Y este queda solo. No tienen con quién agruparse, quedan todas las variables. Este quedaría X3 negado, X2, X1, X0 negado. No se elimina ninguna porque quedó solita. ¿Listo? Sí, ahí hubieron cero. Bueno, vamos a hacer unos circuitos. Vamos a expresar el siguiente circuito de conmutación. Tú no tienes papel, miren. Vamos a ver, papel, miren. Ah, sí, ya. Dice el enunciado, expresar el siguiente circuito de conmutación en notación lógica binaria, es en tabla de verdad. En tabla de verdad. Y obtengan su función lógica simplificada. Y simplifique la función. Entonces tenemos ese circuito de conmutación. Tenemos las entradas, bueno, esta es una tensión, digamos que son 9 volts. Tenemos la entrada A, B, B, A, C y C. Esa es una lámpara. Entonces, me están pidiendo la tabla de verdad. ¿De qué tamaño es esa tabla de verdad? ¿Cuántas filas tiene, mejor dicho? Recordemos que las filas, el número de filas, está dado por 2 a la n, siendo n el número de entradas. ¿Serían 8? Serían 8, ¿sí? Tenemos la entrada A, la entrada B, la entrada C. ¿Listo? Y vamos a sacar la función. Listo.
Bueno, saque la función, a ver. Piénselo ahí por un momento y saque la función. Uno, cero, nueve. Ah, no. Es el 1,21.
¿Cómo van? ¿Cómo es tu nombre? Yo. John. ¿Ya? Bueno, Álvaro. Le dio pánico escénico. ¿En cuánto le da la salida? Pues si la salida está, cuando la salida está en 0, pues se supone que no va a haber. Ok. O sea, ¿Y cuánto está te da exacto. aquí? Ya, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Y otros dos más. Sí. Y ahí hacia abajo. ¿Otros dos más? No, los tres últimos son unos. Los tres últimos. Sí, de resto es 0. Los 4 últimos no serían. No, porque la ¿Quién dijo entrada los hoy cuatro si sigue abierta, no va a haber paso de corriente. Vamos a mirar. Ah, no, no, sí. Sí, ¿Sí? porque ¿Quién el dijo? interruptor A deja pasar, contacto A deja pasar, es flujo de corriente también. Y llega a la lámpara. Nicolás dice que es 0, 0, 0, 0, Exacto, 1, 1, 1. ¿Listo? Bueno, vamos a analizarlo. Está fácil. Porque todo depende de A, ¿no? Si A está en 0, ¿qué sería esto? Si A está en 0, va a siempre estar apagado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si A está en 0 no va a pasar la corriente que está generando la fuente. Entonces acá la corriente va a ser igual a 0 y la bombilla no se enciende. Ya cuando A se enciende, ¿sí? Tendríamos que mirar las otras combinaciones. Vamos a mirar las otras combinaciones para ver qué pasó cuando A se encendió. Entonces quedamos acá. Entonces, A se encendió, pero B y C están apagados. Entonces, B y C están apagados, pero A se enciende. Entonces, acá cerramos, aquí cerramos, y la corriente entonces va a fluir por acá. ¿Listo? Entonces, vale. A se encendió y C se encendió. Entonces, A se encendió, C se encendió, cerramos acá. Por aquí no pasa por B, pero esta corriente que entra se parte en dos y nuevamente vuelve a hacer una para llegar a la bombilla. ¿Listo? Entonces esta vale. Tenemos A y B. Entonces si cierro A y cierro B, fluye corriente por dos lados, ¿no? Entonces fluye por aquí, pero también fluye por acá. En A se suman y encienden. Y si todos están encendidos, también. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Estaba sencillito por ahí. Vamos a obtener la expresión de las dos maneras. F por mil términos y F, bueno, era eso. Y F por max términos. ¿Cómo me queda? Mario Andrés, por min términos. Sí, profe. Por mi término sería con 0, ¿verdad? Min términos con 1. Con 1. Los Entonces, unos de la tabla de verdad. sería A negado por B por C. Lógica positiva. Quiere decir que si está en 1 la variable es sin negar y si está en 0 la variable es negada. Entonces sería A por B negado por C negado. ¿Sí? Más A por B negado por C. Más A por B por C negado. Más A por B por C. Ah, ok. Listo. Jonathan, por más términos. Por los términos. Ujú. Entonces, sería
A, B, C, A más B más C, ¿no? A más B más C, Ujú. por A más B menos C. B más C negado. Eso sería. Listo. Por A, B negado más B negado más C. Por A más B negado más C negado. Listo. Ok. Ahora dice, simplifique la función. Vamos a simplificar los mil términos. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría? Simplifíquenla, por favor. Con álgebra de 1. A Jonathan le da A. ¿Cuánto les da a ustedes? Podríamos decir sin hacerlo que la respuesta de Jonathan es correcta, porque mira la tabla. Si A vale 0, F vale 0. Si A vale 1, F vale 1. Por lo tanto, F es igual a A. Sin simplificar, ya nos damos cuenta que es la respuesta correcta. Vamos a simplificar. Entonces tengo vamos a factorizar de aquí a B negado, factor de C negado más C. Y de aquí podremos factorizar a B, factor de C negado más C. Entonces esto es 1 y esto es 1. Recordemos nuevamente que los grupos que me interesan formar en la factorización son 1 más una variable o su variable más su negado, ¿sí? Porque esto me va a dar 1. Y de esa manera voy a eliminar una variable. Entonces me quedó AB negado más AB. Voy a factorizar la A. Entonces B negado más B es 1. Por lo tanto, la función es igual a A. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno. Profe, ¿será que puede volver a explicar la parte de la función Z0? Es que me confundió porque me da diferente. ¿Z0 esto? Sí, señora. Bueno. Listo. Entonces tenemos ese mapa de Carnot con funciones cualquiera, que significa que puede tomar los estados de 1 o de 0. Cuando esas funciones o cuando esta incógnita, por decirlo de alguna manera, aparece, si yo voy a hacerlo por mis términos y si de alguna manera es recomendable acomodar para que me queden más grandes los grupos, las puedo utilizar como unos. Si lo fuese a hacer por más términos, también los puedo utilizar como ceros. Entonces, teniendo eso presente, teníamos acá este grupo, podría formar este grupo de 4, ¿sí? Entonces, Jonathan, yo había formado este grupo de 2, pero Jonathan me dijo, no, mejor hacemos el de 4 y eliminamos una variable adicional, ¿sí? Ahora tenemos este 1 de acá. Entonces este 1 lo podemos agrupar con este para que me quede un grupo de 2 y no me quede uno de 1, ¿sí? Y por último, tendríamos este grupo, ¿no? Entonces empezamos a analizar cada uno de los grupos, ¿sí? Este es el Listo, 2. profe, es que no me había dado cuenta que había agrupado los 4 de abajo, por eso me da diferencia. Ok, listo. Entonces, bueno.
Entonces agrupamos los 4 y ahí nos ahorramos una variable. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Cómo? Del tablero. Es que no sé si nos alcanza a ver. Ah, será por eso. Bueno, no sé. ¿Cómo se ve el tablero? Es que no puedo ver cómo se ve el tablero. Bueno, ¿listo? Vamos a hacer otro. Bueno, y si fijo ya terminamos con esto para poder avanzar la próxima clase a otro tema. Entonces dice, una puerta es un circuito digital cuya salida, una puerta mayoritaria, así se conoce, una puerta mayoritaria, es un circuito digital cuya salida es 1 si la mayoría de entradas al circuito son 1. Dice, por medio de una tabla de verdad, encuentre una función que lleve a cabo una compuerta mayorista de 3 entradas. Mayoritario o mayorista. Entonces me piden una compuerta mayorista de 3 entradas, digamos que son la entrada A, la entrada B, la entrada C. Me está diciendo que ella va a tener una salida de alto cuando la mayoría de sus entradas son 1. Como mayoría vamos a tomar de 2 para arriba. ¿Sí? Entonces, me piden que obtenga la función y que la simplifique.
Bueno, vamos a hacerlo aquí por varias formas, con eso practicamos bastante y este. Entonces, si la mayoría de sus entradas son 1, la salida va a ser 1. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Está? Vamos a obtener la función por min términos y por max términos. Max términos. Haciendo rápido acá. A más B más C. Por A más B C ligado. Por A más B ligado C. Por A ligado más B más C. ¿Listo? Min términos. A negado por B por C más A por B negado por C más A por B por C negado más ABC. Vamos a hacerlo por min términos primero. ¿Cuánto les dio? ¿Alguno ya obtuvo la respuesta? Sí, profe, me da B. ¿A quién le dio B? ¿A Jesús o a Nicolás? No, a mí, Arbey. Arbey. Entonces Arbey dice que B. Bueno, ¿quién más? Vamos a darles puntos para el previo. Voy a darle 5 minutos más para que hable.
Profe, a mí me da A negado por C más A por B. ¿A quién? Nicolás, ¿cuánto fue? Nicolás A negado por C más A por B. Sí, profe, pero sí creo que estoy mirando que hay un error. Reviso. Profe, me da B por C más A por C más A por B. Está como largo. ¿Cuánto? A negado. No mentiras. B por C más A por C B por C más A por C. más A por B. Más A B. Vamos a hacer los midterm. ¿Alguno más? Jonathan. Profe, que en la mitad. ¿Cómo podría ser? Pero ahí no lo limité. Lo hubieran hecho por Carnau, ¿no? Ah, y después. Ahí dice simplificar. Bueno, no lo dije, pero no lo escribí, pero simplificar. Pensé que era por bol nomás. Bueno, rápido. El que tenga la mano más rápida. Profe, ya la tengo. S más AC. Arbey, ¿cuánto le dio? A negado por B por C más AB. A negado por B por C más AB. Listo, Jonathan tiene otra. Me da D por C negado B por C negado. más A por C. A por C. C. Listo. Bueno, vamos a hacer. Este ejercicio tiene una particularidad que tiene dos respuestas. Algunos pueden dar así, otros no pueden dar así. Vamos entonces a ubicar la tabla, el mapa de Carnot primero.
Pero lo hace la inversa por darlo. ¿Sí no sé qué? Si pone A y el del otro pone B, C. La diferente. Bueno, vamos a ubicarlo en la tabla. Vamos a ver 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, y 1. ¿Sí? Sí, así, ¿no? Pero, ¿sí? Bueno, digámoslo. ¿Sí? Sí, ¿no? Parece que sí. Entonces, grupos. Este y este. 3 grupos de 2. De pronto Nicolás tiene razón, vamos a ver. Entonces, primer grupo. Vamos a dejar este como el primero, segundo, tercero. El primero tenemos que cambia la A, que cambia la B, perdón, pues me queda la A. Entonces, ese sería igual a A por C. ¿Sí? Más. Segundo grupo es este. Segundo grupo está cambiando la A y me queda la B. B por C. Y tercer grupo sería AB. ¿Sí? Señor. Pues es que yo tengo aquí un ejercicio anterior que se había realizado y pues la distribución hace diferente, así con tres Ah, sí, entradas. vamos a hacerlo también de esa manera. Vamos a hacer de todo. Vamos a hacer esto también por bol y por bola. ¿Qué pasa? Entonces, vamos a hacer la otra distribución. ABC. Entonces, aquí tendríamos 0, 1. Acá, 0, 0, 0, 1, 1. Ubicarlo. Entonces, acá 0, 0, 0, 1. 0, 1, 1 y 1. ¿Listo? Grupos. 1, 3 grupos de 2.
¿Cómo me queda? Grupo uno, vamos a ver, este es el grupo uno. Entonces me queda A por este lado y por este lado me quedaría C. Más. Queda igual. Da igual, ¿no? Sí, 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 profe. Sí. Más BC más queda exactamente igual. No importa si lo hacemos por acá o no. ¿Listo? Bueno. Yo creo que sí, ya. Déjalo para acá. Vamos a hacer otro y ya ahora sí con eso terminamos. Aquí hicimos varios ejercicios. Aquí tengo el enunciado. Ah, bueno, punto para Nicolás. Tómale pantallazo al punto y cuando yo les pregunte me los envían, ¿listo? Ay, pues vale, borré. ¿Te alcanzó? No, profe. Ya tomé la Pero ya. foto apenas. Sí, cuidado. Nicolás Garzón. Barreto, profe. Ah, Barreto. Nicolás Barreto. Yo voy acá, ¿no? Era un muchacho en Duitama que nadaba muchísimo y era de apellido Barreto. Bueno, se desea realizar un circuito de control para el toldo de una terraza de una vivienda. Vamos a copiar los datos de interés, para no copiar ese enunciado tan largo. El toldo tiene la función tanto de dar sombra como de proteger del viento y la lluvia. Entonces, funciones. Primera, dar sombra. Y proteger del viento y la lluvia. Dice, así que es un toldo resistente al viento y a la lluvia, manteniendo la terraza seca en días de lluvia. Dice, para el circuito de control tenemos las siguientes entradas. La señal S indica si hay sol. La señal L indica si llueve. La señal B indica si hay mucho viento. Mucho viento. La señal F indica si hace frío al interior de la casa.
Listo. Entonces, según los valores de estas entradas, se bajará o se subirá el toldo. Entonces, la función es la función de control. Es bajar y subir el toldo según las combinaciones o los estados de cada una de las entradas. Deben haber algunas condiciones. Vamos a ver. Dice, vamos a bajar el toldo si BT es igual a 1. Ya vamos a ver. Entonces esa es la señal. Baja el toldo si BT es igual a 1. Indica que el toldo debe estar encendido. Nos están indicando la lógica. ¿Sí? Y BT igual a 0. O sea que esto es toldo. Bajar toldo. Bueno, ya dice. Bajar toldo. Y BT igual a 0 indica que el toldo está recogido. Bueno, nos indicaron la lógica para bajarlo o subir. Una lógica positiva, ¿no? Recogido, entonces algo como así. Entonces, sí. Entonces, si el toldo está recogido, está metido así, en 0, y si está así extendido, está en. Dice, el circuito que acciona el toldo debe funcionar con las siguientes características. Entonces, ahí van nuestras indicaciones. La primera, independientemente del resto de señales de entrada, siempre que llueve se debe encender el toldo para evitar que se moje la terraza. No se considerará posible que simultáneamente llueva y haga sol. Entonces, siempre que llueva, el toldo se extiende. Quiere decir que está en 1. No es posible o no se considera posible, como una salvedad, que simultáneamente llueva y haga sol. Listo. Segunda condición. Si hace viento, se debe extender el toldo para evitar que el viento moleste. Si hace viento, se extiende. Entonces, BT igual a 1. Sin embargo, hay una excepción. Aun cuando haya viento, entonces, excepción. Si hay viento, el día es soleado, entonces, y intersección, lógica de conjunto. Vamos. Viento y día soleado. Viento, día soleado y hace frío en la casa. Se recoge el toldo para que el sol caliente la casa. Entonces, cuando esto pasa, se cumplen estas 3 condiciones,
BT es igual a 0 para que caliente la casa. ¿Listo? Tercera condición. Si no hace viento ni llueve, solo se bajará el toldo en los días de sol. Y cuando haga calor en el interior. Para evitar que se caliente mucho la casa. ¿Listo? Entonces tenemos que crear el sistema de control para controlar este sistema mecatrónico también es como de domótica, ¿sí? De baja potencia. ¿Cómo lo harían? Piénsenlo por un momento. Saldrían 16. Saltarle a la verdad. Sí, porque son cuatro entradas. Vamos a dejar hasta ahí. Ustedes tratan de resolverlo. Me cuentan la próxima clase si obtienen una respuesta. Entonces la idea es obtener la función del toldo, ¿no? Esta es la función que me da de combinar esas posibles entradas. Y bueno, si a alguien le queda bien, ahí miramos una bonificación o algo. Traten de hacer. Y nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Listo, profe. Recording stopped. Bueno, entonces, Chaito, nos vemos el jueves. Feliz día. Listo, profe, hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. Estén bien.